Dale. Ok, hablábamos acerca de qué es un sistema multiaxial y no solamente nos va a ayudar a predecir los resultados, a planear el tratamiento, sino que también nos va a poder dar una idea de la gravedad de la situación en que está esta persona para poder referirlo o tratarlo ambulatoriamente. De entrada, el clínico tiene que tener un juicio, el cual, y ustedes lo vamos a ver, que es el juicio clínico, en el cual la persona tiene que, dependiendo de la condición misma del paciente, referirlo a un centro de internamiento o tratarlo ambulatoriamente. Y de entrada yo les digo, son 3 preguntas que usted tiene que contestarse. Primero, ¿esta persona tiene serio riesgo de perder la vida? Segundo, ¿esta persona tiene serio riesgo de dañarse a sí mismo o de dañar a otra persona? Y tercero, ¿esta persona tiene serio riesgo de perder su libertad? Y entonces ahí es donde usted puede ir ya diciendo, no, esta persona necesita tener una observación estricta, por lo tanto tengo que internar. Y al mismo tiempo predecir los resultados. La clasificación multiaxial del DSM se incluye 5 ejes. En el eje 1 vamos a tener en este eje aquellas condiciones, aquellos trastornos que se iniciaron en la niñez y en la adolescencia. Ustedes van a tener una materia totalmente dedicada a este tema. Psicopatología del niño y del adolescente. Delirium, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Trastorno que los vamos a estudiar en los trastornos mentales orgánicos, al mismo que los trastornos mentales debidos a una enfermedad médica, una enfermedad metabólica, una enfermedad sistémica, una enfermedad glandular. Un ejemplo les podría decir, el hipo o hipertiroidismo nos van a dar condiciones mentales, pero son debidos al mal funcionamiento de la glándula tiroides. En el tercer cómputo vamos a estudiar los trastornos relacionados con el consumo de sustancias y pues vamos a ver cómo se afectan la mente estos trastornos. Algunas de ellas van a revertirse al dejar de usar las sustancias. Otros van a quedar con un trastorno mental orgánico provocado por sustancias. El tema de esta unidad es la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La esquizofrenia, o lo que llamamos esquizofrenia, dependiendo de la institución que lo presenta o del libro que lo patrocina, lo vamos a clasificar según el DSM en 5 tipos de esquizofrenia, según el CIE en 6 tipos de esquizofrenia y según la OMS en 7 tipos de esquizofrenia. Actualmente en el DSM-5 ya tenemos trastornos del espectro esquizofreniforme y vamos a tener que adaptarnos a la modernización de la psiquiatría. Los trastornos del estado del ánimo también es tema de esta unidad, pues estos trastornos, el espectro del ánimo va desde la depresión hasta la euforia. Esos son estados de ánimos que pueden ser condicionados por situaciones propias que estamos viviendo o que también pueden ser ocasionados por algo que no conocemos. Entonces, más gravemente en el espectro, en el polo depresivo, podemos llegar hasta el suicidio, y en el polo de la alegría extrema, euforia, podemos llegar a la hipomanía y a la manía. Estos son temas que nos van a dar los compañeros que les toque estudiar esto. Trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno o ataque de pánico, el trastorno fóbico, fobia
específicas, fobias sociales. La diferencia entre la ansiedad generalizada y la fobia es que la ansiedad es miedo, el miedo siempre está presente, pero es miedo sin objeto, mientras que en el trastorno fóbico la persona sí sabe a lo que le tiene miedo. Tiene miedo a las arañas, a los ratones, etcétera, y hay un específico. Y hay otra fobia que se llama fobia social, que la vamos a estudiar también. Y tenemos también los trastornos de estrés. Estrés agudo y estrés postraumático. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo estresante y muchas personas están con manifestaciones de trastornos mentales, leves, moderados o severos. También tenemos el trastorno neurótico obsesivo compulsivo. Tenemos los trastornos facticios, los trastornos disociativos, como la fuga disociativa, el trastorno de personalidad múltiple, que los vamos a ver en el segundo cómputo, todos estos trastornos. Trastornos sexuales y de la identidad sexual, esto es para el tercer cómputo junto con las sustancias. Trastornos de la conducta alimentaria, TCA, ¿verdad? Ya lo vimos en la psicopatología 1, bulimia, anorexia nerviosa, pica, obesidad, trastornos del sueño, trastornos en la falla en el control de los impulsos. Estos son 5 a conocer. El primero es la piromanía, la cleptomanía, el trastorno agresivo intermitente, el trastorno conocido como piloticotilomanía, es la persona que se arrancan cabellos, se dejan a veces hasta zonas de calvicie, que es conocido con el nombre de alopecia, y después se lo comen. Y por último, la ludopatía o juego patológico, que también se puede estudiar. Por eso es que dice allí, trastornos del control de los impulsos que no son clasificados en otros apartados, porque estos también podrían clasificarse en los trastornos por dependencias o adicciones, trastornos adaptativos y otros problemas que puedan ser objeto de atención clínica. En el eje 2 vamos a estudiar, es el segundo tema del segundo cómputo, que son los trastornos de la personalidad. Ya dijimos que los trastornos de la personalidad se van a clasificar en 3 grandes grupos o clúster. En el clúster A tenemos los trastornos de personalidad que llamamos raros. El TP significa trastorno de personalidad. TP paranoide, TP esquizoide y TP esquizotípico. En el clúster B vamos a tener aquellas personas que las consideramos dramáticas. Tenemos el TP histriónico, el TP narcisista, el TP límite y el TP antisocial. Y en el clúster C se agrupan aquellas personas que tienen características de ansiedad. Son los ansiosos. Y aquí tenemos el TP evitativo, el TP dependiente y el TP obsesivo compulsivo. Vean bien, tenemos dos trastornos que parecen ser similares, pero no lo son. Uno es el trastorno neurótico obsesivo compulsivo y otro es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Al que le toca darme ese tema, le va a tener que hacer la diferenciación entre uno y otro, porque esto es estudio y pregunta forzosa del parcial segundo. Además, tenemos el retraso mental, que eso ya lo estudiamos en la psicopatología 1. También pueden utilizarse para hacer constar mecanismos de defensa y características desadaptativas de la personalidad. Recuérdense, el uso excesivo del mecanismo de defensa de negación podría ponerse en este eje 2. El uso excesivo de la justificación, de la racionalización, de la proyección, de la traslación, de la minimización, todos estos mecanismos de defensa, si los usa excesivamente,
son objeto de clasificación en este eje. En el eje 3, y ahí los tenemos, bueno, ya los hablábamos, ahí les queda la diapositiva para que lo recuerden cuando estén estudiándolo. El eje 3 son las enfermedades médicas. Incluye las enfermedades médicas actuales, que son potencialmente relevantes para la comprensión o el abordaje del trastorno mental del sujeto. Por ejemplo, lo tenemos en un episodio psicótico, pero también tenemos que las enzimas o las hormonas tiroideas están sumamente elevados, que puede estar en una crisis tiroidea. Entonces entendemos que el problema es médico con repercusiones mentales. ¿Estamos? O por ejemplo tenemos un trastorno por consumo de alcohol, una dependencia alcohólica, y en la ultrasonografía nos dice que tiene hígado graso o que ya hay posibilidades de que tenga una cirrosis. Entonces eso sí tiene relevancia para el abordaje del trastorno mental, porque esta persona con un hígado dañado puede llevar a una insuficiencia hepática que posteriormente nos dará una encefalopatía hepática. Algunas enfermedades infecciosas y parasitarias, que neoplásicas también, se pueden clasificar en este eje 3. Dentro de ellas, bueno, toda la medicina interna, ustedes no son médicos, pero sí pueden ir más o menos entendiendo que hay algún daño en algún órgano. Por ejemplo, enfermedades de la sangre, anemia u otros, o de los órganos hematopoyéticos, una aplasia medular, un problema de vaso, donde se forman los órganos de la sangre, los elementos de la sangre, o algunas enfermedades inmunitarias. Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del ojo y sus anexos, glaucoma, cataratas, etc. Enfermedades del oído, importante, porque cuando hay una enfermedad del oído y de la apófisis mastoide, la persona puede tener déficits cognitivos en el entendimiento, podría tener un retardo en el aprendizaje, porque no escucha. Entonces sí tiene que ver mucho. Mire, para las posibilidades de clasificar las enfermedades y el tratamiento, ya dijimos, el tratamiento, no seamos solamente sintomáticos, tratemos el síntoma, no, tratemos la causa. Enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, malformaciones, deformaciones y anomalías cromosómicas congénitas, síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio no clasificados en otros apartados, heridas, envenenamiento y otros procesos de causa externa. Por ejemplo, la intoxicación con atropina nos va a dar un tipo de psicosis ocasionada por la atropina. Morbilidad y mortalidad de causa externa y factores que influyen sobre el estado de la salud y el contacto con los centros sanitarios. Todo esto lo vamos a clasificar en el eje 3. En el eje 4, acá nos vamos a centrar en los problemas psicosociales y ambientales. Vamos a registrar en este eje todas aquellas condiciones o situaciones psicosociales y ambientales que pueden afectar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Mire bien, esto es lo que vamos a hacer en esta psicopatología. Hacer un diagnóstico, ver el tratamiento y cuál va a ser el pronóstico. ¿Favorable? ¿Dudoso? ¿O desfavorables? Para los trastornos mentales del eje 1 y eje 2. Vea, no nos vamos a enfrascar en los trastornos médicos, eso se lo dejamos a los médicos, sino que los trastornos mentales, que están clasificados en los ejes 1 y 2. Un problema psicosocial o ambiental puede ser un acontecimiento vital negativo,
una dificultad o deficiencia ambiental, estrés familiar o interpersonal, una insuficiente apoyo social o de los recursos personales, o cualquier otro problema relacionado en el contexto en que se han desarrollado las alteraciones experimentadas por una persona. Un ejemplo, una persona que tiene un ánimo bajo, un ánimo depresivo, y se le muere un familiar de primera línea, bueno, esto puede agravar el caso y el pronóstico podría estar más complicado. Problemas relativos al grupo primario de apoyo. Problemas relativos al ambiente social. Problemas relativos a la enseñanza. Problemas laborales. Problemas de vivienda. Problemas económicos. Problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Problemas relativos a la interacción con el sistema legal o con el crimen y otros problemas psicosociales y ambientales. Ok. Como el primer laboratorio de psicopatología 2, forzosamente vamos a tener que explorar este tema, no me vayan a poner en los casos clínicos estos problemas simplemente así. Si usted pone problema relativo a la enseñanza, usted me tiene que poner cuál es ese problema, ¿verdad? Abandono o expulsión del centro de estudio, el que sea, porque puede ser de que usted tenga el conocimiento teórico, pero no lo pueda llevar a la práctica. O sea, vaya viendo todas las posibilidades. En el eje 5, vamos a hacer una evaluación de toda la actividad global de los 4 ejes anteriores. Vamos a describir el funcionamiento global del paciente, haciendo observaciones sobre los aspectos psicológicos, sociales o laborales. Y la clasificación o la calificación que vamos a poner va a ser de 0 a 100 en el año anterior y en el momento de la evaluación. Por ejemplo, en el año anterior puede ser que tuviera 40, pero en el momento actual tiene 60. Ha mejorado en el pronóstico y en el tratamiento de su trastorno. Al entrar y también al egresar del hospital. Al entrar tenía bueno, si lo metemos es porque tenía 30 o menos. Al salir tiene que llevar más de 60 para que pueda ya estar sin riesgo de perder la vida, de dañar o a sí mismo o dañar a otras personas o de perder su libertad. Para esto nos va a servir la evaluación de la actividad global. Y veamos las calificaciones que podemos entender y algunos ejemplos de por qué ponemos esta calificación. De 100 a 91, si tenemos esta calificación, tenemos una actividad satisfactoria. No hay síntomas de trastornos mentales. Este está sano. La mayoría de personas deberíamos de estar con esta calificación, pero no es así. Sabemos de que los trastornos mentales son grandes, graves, profundos e intensos y bastante como le diría, frecuentes en la población salvadoreña. De 90 a 81 tenemos síntomas ausentes o mínimos, socialmente eficaz, generalmente satisfecho con su vida. Entre 80 y 71 existen síntomas, pero pueden ser que sean transitorios y constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales. Entre 70 y 61, algunos síntomas leves,
Por ejemplo, PE significa, por ejemplo, humor depresivo o un insomnio ligero. Entre 60 y 51 tenemos síntomas moderados. Ya hay dificultad moderada en realizar actividades sociales, laborales o académicas. Entre 50 y 41 tenemos síntomas graves. Por ejemplo, ideación suicida. Cualquier alteración grave de la actividad social, laboral o escolar. No quiere ir a trabajar, no quiere ir al colegio, evade cualquier actividad social. O sea, ya hay más alteraciones fuertes, intensas, profundas y graves en estas personas. De 40 a 31 ya hay dificultades mayores en algunas áreas como el trabajo, la escuela, las relaciones familiares, el juicio. Vea bien, en la anterior no había intromisión del juicio. Ya acá tenemos los que teníamos en la anterior, pero ya hay alteraciones del juicio, del pensamiento o del estado del ánimo. Entre 30 y 21 tenemos incapacidad para funcionar en casi todas las áreas. De 20 a 11, algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismo, u ocasionalmente falla en mantener una higiene personal mínima. Y hay alteración importante en la comunicación. De 10 a 1, el peligro persiste de lesionar gravemente a sí mismo o a los demás, o incapacidad persistente para mantener una higiene personal mínima, o intento de suicidio grave con claro riesgo de muerte. Ok, como ustedes han visto, esto nos va a servir para ver cómo llegó y para ver cómo se va. Si es un paciente ambulatorio, para ver cómo estaba el año pasado y para ver cómo está en este momento. Y con 0, pues tenemos que entender que a veces la información no es adecuada y no le podemos dar ninguna numeración al eje 5. Ok. Sé que es intenso, sé que es profundo, sé que es otro mundo. En realidad no han estado sometidos a este tipo de ensayos clínicos y educativos, pero es necesario para ser buenos profesionales. Algunos ejemplos: cómo registrar los resultados de una evaluación multiaxial. Veamos. Por ejemplo, en el eje 1 vamos a nombrar el trastorno depresivo mayor. Cuando veamos trastornos del estado del ánimo, vamos a saber qué es un trastorno depresivo mayor, cuáles son los criterios. Recuérdese que en salud mental, en psicopatología, el diagnóstico se va a dar por tiempo en que se desarrolla el episodio y la intensidad del episodio. Si es único, si es grave, y si no tiene síntomas psicóticos, pues lo vamos a clasificar como F32.2. Trastorno depresivo mayor, episodio único, o sea que no ha habido otro antes de este, grave sin síntomas psicóticos. Pero además, esta persona, además de tener este trastorno depresivo, tiene abuso de alcohol. Estas dos situaciones ya nos ponen porque alcohol más depresión, sinónimo de suicidio. Entonces ya vamos pensando que estos dos diagnósticos tienen cierta problemática grave en esta persona. En el eje 2 nos encontramos que esta persona tiene un trastorno de la personalidad por dependencia. En realidad, los trastornos de la personalidad son muy frecuentes en las personas con trastorno por uso de alcohol y otras sustancias. Casi el 60% de las personas que abusan de drogas tienen trastornos de la personalidad. Y la personalidad por dependencia, el narcisista, el antisocial, son los que más, y el límite, son los que más consumen sustancias. Dependencia, límite y antisocial. Y además, esta persona niega todo lo que uno lo confronta.
la palabra no es la primera que sale en cualquiera de sus oraciones. Entonces tenemos que en el eje 2 hay un trastorno de personalidad por dependencia y el uso frecuente del mecanismo de negación. Esta persona no tiene ningún problema médico, mire, pero podría ser que tuviera un hígado graso si lo exploramos más profundamente. Podría ser que tenga hipertensión arterial, cualquier cosa que podría agravar el cuadro. Y tiene una amenaza de pérdida de empleo. Veamos lo que decía en el eje 5 para este trastorno. Ahí lo tenemos. Dificultades mayores en algunas áreas como el trabajo, va a perder el empleo, escuela o relaciones familiares, el juicio, el pensamiento o estado de ánimo. ¿Ven cómo esa clasificación, esa numeración que le pusimos a esta persona como 35, en realidad encaja en lo que el eje 5 del diagnóstico multiaxial nos propone? Ese es el actual. Con este diagnóstico, yo lo internaría en observación para poderlo mandar al exterior con una puntuación de 60 en adelante. Un ejemplo 2. En el eje 1 tenemos un trastorno distímico. Este es otro trastorno del estado del ánimo. Distimia, se va a diagnosticar distimia cuando el estado de ánimo viene abajo, o sea, es depresivo, es el triste, el que solo triste pasa, pero tiene que tener una condición, que este trastorno, esta distimia se presente todos los días por un periodo de 2 años. Mire, para poder diagnosticar tenemos intensidad y tiempo. Eso es lo que tiene. Y a veces para los trastornos de la personalidad tenemos que tener cierta edad. Los trastornos de la personalidad, como también las demencias, no pueden ser diagnosticadas en personas menores de 18 años. ¿Verdad? O sea, ahí tenemos, si tiene arriba de 18 años, tiene un trastorno de personalidad. Imagínense que sea trastorno de personalidad antisocial. Y antes de los 18 años ya era sí, pero no puede ser diagnosticado como trastorno de personalidad antisocial. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Como un trastorno de conducta o un trastorno disocial. Eso es lo que proponen los libros de psiquiatría. Esta persona tiene un trastorno de lectura. En el eje 2, ningún diagnóstico, no hay trastorno de personalidad, o sea que el trastorno de la lectura no es por retraso mental. En el eje 3 tiene una otitis media, mire qué importante. La persona tiene un trastorno de lectura porque probablemente no escuche bien el aprendizaje, tenga interrupciones o interferencias porque tiene otitis media, o sea una infección del oído. Lo que ustedes conocen como se le reventó el oído y es recurrente. Esto le puede llegar a tener hasta sordera. Y miren el eje 4, es víctima de abandono infantil. O sea, hay problemas en la crianza de este niño. Esta situación es complicada porque aquí interviene, acuérdense que como mediadores de la persona, si tenemos una víctima de abandono infantil, ya tenemos que involucrar otras instituciones como el CONNA, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y probablemente la Fiscalía, etcétera, la Procuraduría, para que proteja a esta persona. Y en el índice, en la evaluación del estado de la actividad global, le ponemos 53. ¿Por qué le pusimos 53? Veamos. Entre 51 y 60 tenemos síntomas moderados. La distimia no es un síntoma grave, es un síntoma moderado, es tristeza, dificultades para la actividad social, laboral o escolar. ¿Estamos? ¿Ve cómo? No es que yo me invente y le quiero poner 27, 34. No. Tenemos que tener una idea clara de por qué lo estamos globalizando en con esta numeración. Ok.
Si no usamos el formato axial y tenemos que usar, o no podemos, o no nos lo aprendimos, o no nos gusta, podemos usar el formato no axial. Los clínicos que no deseen utilizar el formato multiaxial pueden simplemente enumerar los diagnósticos apropiados, y quienes elijan esta opción deben seguir la norma general de registrar todos los trastornos mentales coexistentes, todas las enfermedades médicas y otros factores en la medida en que estos sean relevantes para la asistencia y el tratamiento del sujeto. El diagnóstico principal o el motivo de consulta deben citarse siempre en primer lugar. ¿Qué son escalas de evaluación? Bueno, ustedes van a ver esto, ¿no? Ya tienen, creo que 3 materias en donde van a ver métodos de evaluación en psiquiatría. ¿Qué son escalas? Tenemos escalas para evaluar trastornos del estado del ánimo. Una de ellas es la escala de Beck. La escala para evaluar trastornos de ansiedad, también de Beck. Y escala para evaluar otros trastornos psicóticos como el Markov o organicidad de la árbol y la figura humana. También tenemos escalas para evaluar otros trastornos como sueños, ¿verdad? Tenemos electroencefalografías en el sueño para enfermedades psicosomáticas, para evaluar delirios y trastornos orgánicos, para evaluar trastornos alimentarios. Y son escalas para evaluar. ¿Qué son las escalas? ¿Qué son los test? Simplemente son apoyo o ayuda para nuestro diagnóstico. No puede ser él el que haga el diagnóstico. Y recuerden que estas escalas no son escritas en piedra y tampoco son hasta que la muerte nos separe. Cada uno de ellos pueden sufrir variaciones de acorde al tratamiento que esta persona está recibiendo. Por eso es que nosotros estamos convencidos de que las intervenciones en salud mental pueden ser muy efectivas si el clínico tiene una muy buena preparación. Las psicometrías, por ejemplo, el test, el MMPI para trastornos de la personalidad, no tiene más que una credibilidad de 6 meses. A los 6 meses usted ya fue distinto. Hace un ciclo, usted era distinto. Y cuando termine este ciclo, usted va a ser distinto. Por eso es de que la personalidad es dinámica, es cambiante. Y por eso es que hacemos intervenciones en esta área. ¿Qué es el manual, el DSM? Pues en realidad el nombre es Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. A diferencia del CIE, que evalúa todas las enfermedades de la persona, el DSM solamente clasifica, diagnostica y tiene estadísticas de los trastornos mentales. ¿Qué tiene esto? Bueno, el primer DSM se desarrolló en 1952, o sea, hay una historia. ¿Por qué se hacen las clasificaciones? Es para tener un lenguaje común. Porque posiblemente en China no sepan qué es pujo, porque es algo cultural, algo muy del lugar. Ojo, tampoco. Entonces sí tenemos que tener una nomenclatura que sea común en China, Rusia, en Estados Unidos, en El Salvador. La necesidad de establecer una clasificación de trastornos mentales ha dado lugar a diversas nomenclaturas. En Estados Unidos de América, los censos de 1840, 1888 y 1917 pudieron entender de que habían diferentes formas de entender una enfermedad mental. Ya en 1952 se desarrolla la primera edición del DSM, un manual oficial de trastornos mentales con un glosario descriptivo de categorías diagnósticas
con un proceso de revisión y modificación en cada una de sus versiones. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, inició su revisión en 1997 y terminó en el 2000 con su publicación del DSM-4-TR. Hace 2 años aproximadamente salió el siguiente manual, el DSM-5, que es el que tenemos actualmente vigente. ¿Qué vamos a entender por trastorno mental? Bueno, implica una distinción entre lo mental y lo físico. Actualmente se reconoce que hay una interrelación o una influencia de lo físico con los trastornos mentales y de lo mental con lo físico. Entendemos mente sana, cuerpo sano y viceversa. Esta pandemia tiene que ver mucho con la estructura física, pero también con la estructura mental de las personas, cómo lo abortan o cómo les afecta mayor. Hemos visto de que las personas con algún tipo de trastorno físico, como por ejemplo trastornos crónicos del aparato respiratorio, trastornos metabólicos como diabetes, trastornos cardíacos, trastornos inmunodeficitarios, pueden estar más expuestos a esta pandemia. Pero también no dejemos a un lado los trastornos mentales. Aquella persona que se sume en un trastorno depresivo o por fobias. Mire cómo esta pandemia ha podido exacerbar los trastornos obsesivos compulsivos. Ahora que le están diciendo a usted a cada rato, lávese las manos. Y si usted ya tenía un toquecito obsesivo compulsivo, hoy se le desarrolló más a través de esta pandemia. Cada trastorno mental es conceptualizado como síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica. O sea que ya se puede ver. Es evidente, asociado a un malestar o a un riesgo significativa de morir, de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de la libertad. ¿Estamos entendiendo? Eso es un juicio. Tiene que pensar en el cliente, en las capacidades que él tiene para poder salir adelante o para poder sumirse en el momento en que está viviendo. La clasificación de los trastornos mentales se dirige hacia los trastornos de las personas y no al sujeto. Por esta razón, el DSM evita expresiones como el esquizofrénico y tendríamos que decir la persona con esquizofrenia o el alcohólico. No, tenemos que decir una persona con dependencia alcohólica. ¿Entiendes? Aquí todavía en El Salvador usamos peores vocabularios. El loco, el bolo. Eso es denigrante, estigmatizante. Ojo, hablábamos y en el formato de presentación de esta cátedra hablamos de la deontología psicológica del psicólogo. Tiene usted que respetar a la persona y despersonalizar el diagnóstico. No hay personas esquizofrénicas, hay personas con esquizofrenia. No hay personas alcohólicas, hay personas con dependencia alcohólica. Generalidades del DSM es una guía para la práctica clínica. Facilita la investigación. Mejora la comunicación entre los clínicos y los investigadores. Es una herramienta para la enseñanza de la psicopatología. Mejora la recolección de datos clínicos. Facilita estudios estadísticos sobre la salud. Hablando de herramienta, no solamente tenemos el DSM-5, también tenemos el CIE-11, también tenemos la psiquiatría, las que yo les recomiendo es la psiquiatría de Kaplan, y también tenemos la psicopatología, las que yo les recomiendo es la psicopatología de Saranson.
Ok, ahí tenemos 4 libros de consulta, suficientes para que ustedes hagan buenos trabajos para presentarlos y para exponerlos. Tiene también una amplia gama de información que se aplica y se usa en todo el mundo, y es una guía conceptual y metodológica cuyo fin es aumentar la compatibilidad entre el DSM y la clasificación internacional de las enfermedades. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza con pacientes ingresados en hospitales, también con pacientes ambulatorios, en psiquiatría de enlace con la medicina, en la consulta privada y en la asistencia primaria en salud. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, del enfoque categorial, el DSM-4 clasifica en categorías y divide los trastornos mentales en criterios, con rasgos definitorios. Las categorías es el método habitual de organizar y transmitir información. Es el enfoque empleado en los sistemas de diagnóstico médico. El DSM-4 no asume que cada categoría sea una entidad separada que la diferencian de otros trastornos. El reconocimiento de la heterogeneidad de los casos clínicos incluye series de criterios politéticos en los cuales solo se necesita presentar unos pocos síntomas de una amplia lista general de diagnóstico de por ejemplo, en el diagnóstico para trastorno límite de la personalidad, que requiere solamente 5 de los 9 rasgos definitorios. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, para poder ser diagnosticado como un trastorno disocial o de conducta, debe de tener, primero, menos de 18 años. Ese es criterio definitorio, rasgo definitorio. Segundo, ser una persona que agrede a otras personas muy frecuentemente. 3. Maltrato o violencia contra los animales. 4. Destrucción de la propiedad privada. 5. Sexo prematuro. 6. Consumo de sustancias. Pero de todos estos, y podemos seguirlo, de todos estos podemos decir que si cumple 5 de estos 9, ya tenemos el diagnóstico hecho a través de criterios. Sin embargo, aquí está lo último. Aunque no cumpla los criterios totales, aquí no estamos haciendo costillas de cerdo a la barbacoa, donde tenemos que ponerle cada uno de los ingredientes para que el plato se dé bien. A veces que estamos con personas. Las categorías y los criterios diagnósticos, así como las definiciones del texto, deben de ser utilizados por personas con experiencia clínica. Los criterios diagnósticos deben de servir como una guía, pero deben también usarse con juicio clínico, sin seguirse como libro de cocina. Usted puede justificar el diagnóstico de un individuo a pesar de que sus signos y síntomas no cumplan todos los criterios diagnósticos. También es importante el método de recopilación de datos. Una buena anamnesis, una buena historia clínica es muy importante para poder hacer un diagnóstico certero. La aplicación válida de los criterios diagnósticos requiere una evaluación que permita directamente el acceso a la información contenida en estos grupos de criterios. Las valoraciones que se apoyan únicamente en pruebas psicológicas, ya lo dijimos, en test, y que no tienen validez de contenido, por ejemplo los test proyectivos, no pueden ser utilizados como datos primarios para establecer el diagnóstico. Simplemente será un apoyo, una herramienta más de la que podemos nosotros hacer uso para justificar nuestro diagnóstico, para asentar nuestro diagnóstico, pero no para cambiar nuestro juicio clínico. También tiene consideraciones étnicas. Un aporte importante del DSM es que puede usarse en poblaciones de distinto ámbito cultural
Consta de 3 tipos de informaciones: una discusión sobre las variantes culturales de las presentaciones clínicas de los trastornos incluidos en el DSM-4, una descripción de los síndromes relacionados con la cultura no incluidos en el DSM-4 que lo encuentran en el apéndice J, y también directrices diseñadas para ayudar al clínico a evaluar y a documentar de manera sistemática el impacto del contexto cultural en el individuo. Esto lo encontramos en el apéndice J. Tenemos que entender que tenemos diferencias culturales en las diferentes razas del globo terráqueo. Bueno, además presenta 12 apéndices que se amplió en el TR: árboles de decisión para el diagnóstico diferencial, criterios y ejes propuestos para estudios posteriores, glosario de términos técnicos, cambios destacados de la revisión del DSM-TR, índice alfabético de diagnóstico y códigos del DSM-4 y el CIE-10, índice numérico de diagnóstico y código, clasificación con códigos, índice alfabético de diagnóstico, índice numérico de diagnóstico y códigos, guía para la formulación cultural y glosario de síndromes dependientes de la cultura, colaboradores y consultores. Bueno, creo que ha sido bastante extensa, profunda e intensa esta clase, por lo que no me queda más que darle las gracias por haberme aguantado tanta palabrería. Es un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Ricardo, apagámela y dímelo. No quiero cagarla.